Muy bien, de nuevo aquí en el Defensor del Pueblo y el Pueblo. Bueno, ya sí, Rosana nos envía la información. Calle Costa Rica, esquina Coto, Panamá, Alma Rosa Primero, Santo Domingo Este, antigua oficina de la Dirección General de Pasaportes. Ahí estará ubicada la oficina del Defensor del Pueblo en la parte oriental de la capital. Ya próximamente. Bien, tenemos de invitados a Juan Miguel Castillo Roldán, quien es el director del Departamento de Tutela de Derechos, y al licenciado Máximo Calzado Reyes, director de Educación y de Investigación también de la institución, y con ellos vamos a conversar sobre todo esto de la Constitución a propósito de su día, como norma institucional y todo esto, todo este tema que trae siempre mucha polémica ya en términos de interpretación y contenido político, pero en este caso no lo vamos a hacer así, sino en términos de derechos humanos y también derechos fundamentales. Caballeros, bienvenidos al programa. Muchas gracias, buenos días, Marino. Bueno, hoy es el Día de la Constitución, que es un buen día para tocar el tema y decir que se habla, y hablaba también el presidente del Tribunal Constitucional, que la Constitución es una norma que se debe respetar íntegramente para que el país sea institucional. Cuando hablamos de Constitución como norma, ¿a qué nos referimos? Bueno, antes que nada, hay que decir que hoy se celebra el 174 aniversario de la proclamación de la primera Constitución, el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal. Y es un acontecimiento histórico y hoy es un día de júbilo. Pero esa Constitución, a pesar de que fue la primera Constitución que tuvimos, nació con una mancha, podemos decirlo así, porque el entonces presidente Pedro Santana incluyó en ese texto constitucional el famoso artículo 210, que establecía que mientras no se asegure la paz y mientras dure la guerra, el presidente podía tener plenos poderes sin ningún tipo de responsabilidad. Y es en función de ese artículo que persiguió y fusiló a Francisco Rosario Sánchez y otro trinitario. Entonces, por eso nosotros decimos que esa Constitución nació natimuerta. Ahora bien, entrando ya a lo que es la definición de la Constitución, vamos a decir que luego de la proclamación de la Constitución del 2010, el texto constitucional adquiere otra dimensión. Ya no hablamos de una constitución política, sino que hablamos de una constitución normativa. ¿Y qué implica que la constitución de nosotros sea una norma? Bueno, primero tenemos que definir lo que es la constitución. Entonces la constitución se define, nuestra constitución, luego del 2010, como una norma que establece la organización del Estado, establece derechos, garantías y deberes, pero además que controla el poder político. O sea, el concepto de constitución normativa es un concepto que implica el control del poder político. Ya no solo una constitución que organice el Estado, sino que controla el poder. Y esto es sumamente importante porque esto implica que, primero, que en la República Dominicana ha habido un cambio de paradigma en relación al ordenamiento jurídico dominicano, porque el hecho de que la Constitución se considere una norma implica primero control del poder político, implica esa idea asociada a la idea de democracia, a la idea de separación de funciones, de poderes que la tenemos, pero también a la idea de la protección y la garantía de los derechos de la minoría. O sea que el texto constitucional, al ser considerado una norma, tiene una trascendencia, podemos decirlo, fundamental. Y esto ha simplificado un cambio de paradigma en relación a las demás constituciones que habíamos tenido. ¿Por qué? Porque el hecho de que la Constitución en sí sea una norma significa que es autoejecutiva, autoaplicativa y no necesita de una ley que desarrolle. De manera que esto es sumamente importante. O sea que si la Constitución, por ejemplo, establece el derecho a la salud o el derecho a la educación, o sea, un ciudadano que tenga un problema de salud no necesita o no necesitaríamos de la ley 42/2001 para que el ciudadano vaya al hospital y en el hospital lo atienda, porque la Constitución prescribe un derecho y los ciudadanos, porque ella misma en sí es una norma, pueden acudir a las instancias públicas para que le tutelen ese derecho. La parte orgánica y dogmática de la Constitución. Bueno, la Constitución está dividida en tres partes. La primera, la parte organizativa o la parte orgánica, que es donde se establece, por ejemplo, el principio de separación de poderes, la estructura de los poderes del Estado, ¿verdad? Y toda la parte organizativa del Estado, las instituciones públicas, los ministerios, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, los órganos constitucionales, bien, el tema de los ayuntamientos, los gobiernos locales, y la parte dogmática que empieza en el artículo 37, donde establecen los derechos, y por eso el título 2 dice de los derechos fundamentales, de los derechos, garantías y deberes fundamentales. Entonces, esa parte dogmática incluye la parte de los derechos,
las garantías y los deberes. Y la otra parte, que es la parte de la reforma, que empieza en el artículo, desde el artículo 266 en adelante. O sea, esas son básicamente la estructura de la Constitución Dominicana. Bien, pues dentro de todo este contexto constitucional, el licenciado Juan Miguel Castillo, también que es director del Departamento de Tutela de Derechos, me gustaría que me hablara entonces, ¿dónde entra aquí el defensor del pueblo? Es decir, el defensor del pueblo comenzó no como un órgano constitucional, luego se vuelve constitucional. ¿Cuándo entra, cómo entra y cuál es su función? Claro, el defensor del pueblo es creado en el ordenamiento jurídico dominicano a través de una ley en un principio, que es la ley número 19-01. Se crea en el año 2001, sin embargo, con la reforma constitucional del año 2010, es elevado a rango constitucional. Su posterior designación se produce en el año 2013. Ahora, cuando se crea en la Constitución del año 2010 el defensor del pueblo, la configuración normativa es más o menos similar porque resalta la independencia de este órgano, la autonomía de ese órgano que ya estaba establecida en la ley 1901, pero evidentemente con un respaldo de tipo constitucional que fortalece definitivamente sus funciones. ¿Qué dice la Constitución? Se crea el defensor del pueblo como un órgano con autonomía administrativa, funcional, presupuestaria, de carácter independiente, con unas funciones específicas que tienen que ver con defensa de los derechos fundamentales, o mejor dicho, contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales, para hacer la cita textual, frente a órganos del Estado, entidades prestadoras de servicios públicos, funcionarios públicos y particulares que afectan intereses colectivos y difusos. O sea, ¿qué pasa? Bajo este régimen constitucional del defensor del pueblo, y esto es lo que voy a hacer ahora, de hecho ha sido aclarado por la jurisprudencia constitucional, se concibe como un órgano extrapoder. ¿Y qué significa que es un órgano extrapoder? Significa que la relevancia del defensor del pueblo no puede reducirse a un análisis de tipo orgánico o de posicionamiento en el organigrama del Estado Dominicano y del aparato administrativo, sino que esa característica extrapoder le confiere ciertas cualidades para el ejercicio de sus funciones de defensa de derechos humanos que no supedita ninguna de sus actuaciones a ningún otro poder del Estado, ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Judicial, ni ningún otro órgano extrapoder, como es, por ejemplo, también el Tribunal Constitucional o la Junta Central Electoral, que también son órganos constitucionales y extrapoder, y con las consecuencias que ello deviene en materia, por ejemplo, de contratación pública y varias cuestiones más. Entonces, cuando nace en el año 2010 el Defensor del Pueblo ya como órgano constitucional, a partir de ese momento todas las actuaciones vienen respaldadas por un texto constitucional y ya en facultades específicas lo que manda la ley 1901, que es la que establece el catálogo de prerrogativas, como los requerimientos de buen funcionamiento, las inspecciones y todo un catálogo que se define en la ley 1901 sobre qué puede hacer el defensor del pueblo frente a la administración pública para la defensa de los derechos humanos y la vigilancia de la administración pública y del correcto accionar de los órganos del Estado. Esa última parte tiene que ver con que el defensor del pueblo, aunque se concibe como un órgano de derechos humanos, en un principio su origen histórico en el antiguo derecho romano, su origen en la antigua reforma del año 1809 de la Constitución de Suecia, que es donde nace como lo conocemos hoy, se concibe como un órgano de derecho administrativo. Y toda la doctrina posterior lo describía como un órgano de vigilancia. Por tanto, hoy en día tenemos un defensor del pueblo que responde a una doble característica. Es un órgano de defensa de derechos humanos y como tal en derecho internacional se concibe como una institución nacional de derechos humanos, pero también es una entidad que funciona como vigilante de la correcta actuación de la administración pública y de los funcionarios públicos. Se puede entender que la gente o una gran mayoría de personas, incluyendo instituciones públicas, entienden las competencias ya del defensor del pueblo. Poco a poco se está comprendiendo y gracias a la labor de la institución en materia de educación e investigación, y el doctor Máximo se ocupa precisamente de eso todos los días, el defensor del pueblo se ha ocupado de que el papel del defensor del pueblo, los derechos de las personas y las vías para hacer valer esos derechos y para reclamarlos sean comprendidos por quién, tanto por las personas que son acreedores de esos derechos, que necesitan saber
cómo empoderarse y hacer valer esos derechos frente a las instancias competentes a través de talleres, de charlas, de estrategias de comunicación. Eso por un lado a las personas, pero también a las entidades públicas y funcionarios públicos es importante que comprendan qué hace el defensor del pueblo. Primero porque los servidores públicos de otros órganos del Estado también tienen derechos. Y en materia, por ejemplo, y voy a mencionar una materia que se reclama mucho en la Defensoría del Pueblo, función pública, hay una cantidad de derechos y obligaciones que tiene un servidor público que tiene que conocer, tanto de la parte constitucional en el Estatuto de Función Pública que manda la Constitución, como la misma Ley 4108, que es la Ley de Función Pública y todos sus reglamentos. Pues no solamente por los derechos de los servidores públicos, también porque cuando el Defensor del Pueblo va a ejercer alguna prerrogativa contra un órgano del Estado, sea una dependencia de la administración pública o sea un ayuntamiento en condición de gobierno local, es importante que los funcionarios de esas instancias conozcan cuáles son las prerrogativas del defensor del pueblo. Algo tan sencillo como una inspección, cuando es practicada por el defensor del pueblo, dice la ley que pueden ser realizadas sin previo aviso. Entonces, si se hace, por ejemplo, una inspección en un centro penitenciario, o, por ejemplo, en el centro vacacional de Jaina, que es donde se practican las detenciones migratorias, no se requiere una cita previa ni un aviso, porque esa capacidad de inspección la establece la Ley 1901 y está fortalecida por la Constitución, pero tienen que saberlo los funcionarios públicos que trabajan en esas dependencias precisamente para que no dificulten el trabajo del defensor del pueblo, porque no solamente porque podemos hacerlo como órgano constitucional, sino porque la misma ley dice es que todas las dependencias del Estado tienen que colaborar y cooperar con las funciones del defensor del pueblo, dando las facilidades, la información que sea necesaria para materializar su labor de vigilancia. Dentro de la supervisión de la administración pública entran todas las instituciones, es decir, el defensor del pueblo puede supervisar toda la administración pública sin excepción, o hay instituciones que salen de ese contexto. Es una pregunta que se plantea todos los días allá y la respuesta inmediata es, de acuerdo a la redacción del artículo 191 de la Constitución, es amplia la competencia, porque dice, cito el artículo 191, órganos del Estado. Básicamente es la expresión más abarcadora posible. Ahora, no significa que el defensor del pueblo tiene una plenitud de competencia en todas las materias y contra todos los órganos sin excepción alguna. Sí, hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones más importantes a la actuación del defensor del pueblo? Primero, artículo 18 de la Ley 1901, que establece condiciones o causales de abstención del defensor del pueblo, que vendría siendo como una especie de inhibición. Si no hay interés de la parte que reclama, si la reclamación es de mala fe, o si hay una sanción que repara el agravio. Es decir, si hay un procedimiento especial para tutelar ese derecho con un catálogo de sanciones. Por ejemplo, en materia ambiental, los delitos ambientales tienen consecuencias específicas. Hay una Procuraduría General de Medio Ambiente y también unas facultades del Ministerio del Medio Ambiente en materia de, por ejemplo, suspensión de explotación del medio ambiente. Entonces, ese artículo 18 de la Ley 1901 se combina con varios principios elementales de derecho administrativo y constitucional. Es decir, separación de poderes. El defensor del pueblo no puede inmiscuirse en el ejercicio de funciones propias de otros órganos del Estado que las leyes y la Constitución le ha conferido de forma expresa. Y esa separación de poderes como principio que es transversal al Estado de Derecho y al buen accionar de la administración pública, se combina con principios que fueron establecidos en la Ley 107-13, que es la Ley de Procedimiento Administrativo, y la Ley Orgánica de Administración Pública, que el colega conoce muy bien, que son el principio de lealtad institucional, de competencia y de juridicidad y ejercicio normativo del poder. ¿Qué significa todo en resumen, para no meternos muy de lleno en principios de derecho? El defensor del pueblo, aunque tiene facultades de vigilancia de la administración pública y de protección de derechos fundamentales, el defensor del pueblo no reemplaza, no sustituye ninguna vía administrativa o judicial que es conferida de forma exclusiva como competencia de otro órgano del Estado. El defensor del pueblo no puede, por ejemplo, suspender actos administrativos, no puede modificarlos, no puede anularlos, no puede suspender licencias ni concesiones. Pero sí que puede hacer entonces. Sin embargo, puede hacer una labor de vigilancia del correcto accionar, del debido proceso de todos los órganos del Estado a través de un catálogo de prerrogativas que incluyen, por ejemplo, la inspección, el requerimiento, y esos requerimientos son, por ejemplo, correspondencia a la Defensoría del Pueblo notificándole a un funcionario público como un ministro
ministro, tal o cual conducta que es contraria al respeto de los derechos fundamentales debe ser modificada. Y ese requerimiento que se encuentra previsto textualmente en la ley 1901 viene acompañado de una denominada magistratura moral. Significa que el defensor del pueblo, como órgano constitucional elegido de forma democrática y con un perfil de elección que supone que viene acompañado de ciertas condiciones morales, que no hay tachaduras morales de esa persona, le da las herramientas para ser una voz que debe ser escuchada de forma obligatoria por todos los funcionarios, porque responde a los mayores intereses de defensa de derechos humanos y en consecuencia su no respeto o no escuchar la opinión del defensor del pueblo puede acarrear otras consecuencias, como por ejemplo la publicación en medios de comunicación de tal o cual falta de la administración pública que es contraria a derecho. Por ejemplo, en España... Ahí entra la ética y la moral también. Sí, claro. En España, por ejemplo, nosotros estudiamos la Defensoría del Pueblo de otros países para fortalecer nuestro funcionamiento y, por ejemplo, en España, que también existe un defensor del pueblo, pues tienen esta forma de publicación en memorias anuales que establecen las faltas y los incumplimientos de entidades públicas que no obtemperaron a los requerimientos del defensor del pueblo. Aquí ha pasado eso también. Sí, en los informes de gestión del defensor del pueblo que se depositan en el Congreso Nacional año tras año, que es un mandato de la Constitución, en el artículo 116, se publican todas las gestiones y también todos los requerimientos que se le hizo a todas las entidades públicas para corregir alguna conducta. Por ejemplo, en materia de protección de derechos de libertad de expresión, de libre tránsito y circulación, todas las actuaciones que tenían que ver con proteger ese derecho de protestar y de hacer manifestaciones públicas a las personas fueron notificadas a las entidades correspondientes como Policía Nacional e Interior y Policía. Y esas notificaciones oficiales se hicieron constar en los informes de gestión y en los boletines, por ejemplo, que mostraba ahorita, también se hicieron constar. O sea, sí, se le hace saber a la población y al Congreso Nacional, como ente que recibe los informes de gestión, cuáles han sido las actuaciones del defensor del pueblo para requerir el correcto accionar de esas entidades que están sujetas a su competencia. Muy bien, pues don Máximo Calzado Reyes, vamos a volver un poco a la parte estrictamente constitucional. Usted hablaba en principio del origen de la primera constitución, 6 de noviembre de 1844. Bien, luego vienen varias constituciones, muchas constituciones. Este es uno de los países más prolíficos en constituciones. Ahí podríamos ganar un premio. Y el 6 de noviembre de cada año se celebra el Día de la Constitución. Sin embargo, ha habido constituciones conservadoras, liberales, etcétera. Si hablamos de constituciones democráticas, dentro de este contexto de 40 constituciones, puede haber ahí... 39. 39. Bueno, 39 modificaciones para un propósito. Claro. No, hay más de 39 constituciones. Entonces, ¿cuáles son las más democráticas desde el origen de la primera? La constitución más democrática, la primera, fue la de 1858, cuando se abolió la pena de muerte. O sea, se eliminó de la Constitución el famoso artículo 210 que había establecido Pedro Santana, que instauraba la pena de muerte. Entonces, desde mi punto de vista, esa es la constitución más democrática. ¿Por qué? Porque elimina la pena de muerte. Luego hemos tenido una serie de constituciones que han tenido avances. Por ejemplo, algunos dicen que en época de Trujillo, en 1940, cuando se permitió que las mujeres votaban, y parece una paradoja, un país en desarrollo, y las mujeres dominicanas votaron primero que en Francia. Mucha gente dice que esa constitución fue democrática, pero yo digo que no. ¿Por qué? Porque las mujeres votaron, pero a las mujeres le mataban los maridos, le mataban los padres, le mataban los hermanos, lo mataban ella misma. O sea, que el hecho de que en una dictadura se permita que las mujeres voten no tiene nada de democrático. ¿Por qué? Porque no había libertades. Eso fue algo que se logró en esa época para el Trujillo congraciarse a nivel internacional, pero realmente mucha gente la menciona esa como democrática. Luego tenemos la Constitución, sí, la más liberal, la más democrática fue la de 1963. Esta constitución fue poco entendida por la oligarquía dominicana, por los partidos políticos, por la Iglesia Católica y por el empresariado. Yo digo que si nosotros hubiéramos trabajado con esa constitución del 63, posiblemente hoy tuviéramos un país con más educación, con más desarrollo y con más progreso. Luego, cuando Balaguer llega en 1966, modifica esa constitución. Luego, en el 1994, tenemos una constitución que, aunque fue producto de un tranque político por el tema de las elecciones de 1994, ¿verdad? Se logró algo importante y fue la consolidación del principio de la separación de
de la independencia de los jueces, del Poder Judicial. Eso es algo importante. También se logró el establecimiento del Consejo Nacional de la Magistratura como órgano que elige los jueces. Hay que recordar que los jueces antes eran nombrados por el Senado, entonces había los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, por ejemplo, en el interior... Todos los jueces. Todos los jueces. Pero básicamente la Suprema... Claro, entonces imagínense ustedes, un juez no podía tomar una decisión importante. ¿Por qué? Sin consultar con un legislador, porque el legislador posiblemente podría destituirlo. Entonces, ¿y eso era público? Bueno, eso no era público, eso es el vox populi, pero obviamente ciertamente había presión. Entonces, con la creación del Consejo Nacional de la Magistratura como órgano constitucional que va a elegir los jueces, hemos dado un paso de avance. Luego, la próxima constitución, que es un reflejo de la de 1963, es la constitución del 2010. Con esta constitución damos un salto cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué? Primero porque se configura como una norma y esto tiene implicaciones, como dije al principio, que esto obliga a los estados, nos configura como un estado social y democrático de derecho, pero además establece el control de los poderes del Estado y además establece una serie de principios y valores, lo que nos coloca a la República Dominicana como uno de los países que tiene la constitución más vanguardista, podemos decirlo, de América Latina. ¿Y por qué? Bueno, a propósito de eso, una narrativa muy buena sobre la Constitución del 2010. ¿A partir de cuándo se puede establecer que la Constitución es una norma o siempre ha sido una norma? Bueno, la Constitución se configura como una norma a partir del 2010, porque el artículo 6 establece que la Constitución es una norma, fuente del ordenamiento jurídico, norma suprema, que tiene eficacia vertical y horizontal, o sea, que vincula a todos los ciudadanos, estamos hablando de eficacia horizontal, y vincula a todos los poderes públicos, eficacia vertical, y también tiene eficacia erga omnes, o sea, ese artículo 6 de la Constitución nos inscribe a la República Dominicana en lo que el jurista italiano Riccardo Guastini llama el parámetro para medir el nivel de constitucionalización de una constitución. Y es ese, que tiene eficacia vertical y eficacia horizontal, que sea una norma, que sea norma suprema, que sea primera norma, que sea fuente del ordenamiento jurídico y que tenga eficacia erga omnes. Juan Miguel, además de que el Defensor del Pueblo aparece en la Constitución del 2010 ya como órgano constitucional, valga la redundancia, esas facultades de supervisar la administración pública y otras actividades estatales, ¿se puede decir que también puede supervisar el Defensor del Pueblo? Sí, el Defensor del Pueblo tiene funciones de vigilancia de las entidades prestadoras de servicios públicos. Muy recientemente, el doctor Máximo nos encomendó una tarea a propósito de una actividad académica, fijar una posición sobre las funciones del Defensor del Pueblo en materia de servicios públicos. Y fue una oportunidad muy interesante para, en el marco de una conferencia y lo que será también un artículo próximamente, explorar el concepto de servicio público y el papel del Defensor del Pueblo frente a esa actividad. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto sobre ese tema? El servicio público es recogido en el artículo 147 de la Constitución. Son todos aquellos servicios declarados por ley que tienen una utilidad o interés público, tienen una naturaleza esencial y deben obedecer a ciertos principios de universalidad, de accesibilidad, deben ser ininterrumpidos y muy especialmente deben obedecer a un criterio de equidad tarifaria. Entonces, ¿qué pasa? Los servicios públicos, todos por su naturaleza de intervención pública, es decir, que el Estado participa mediante la prestación directa del servicio público, como por ejemplo el agua. ¿Quién presta el servicio público de agua? Pues la CAS, la Corporación de Alcantarillado, de Acueducto y Alcantarillado. Es una forma de prestación directa por parte del Estado. Pero también un servicio público puede ser prestado de forma indirecta por medio de una concesión o de un permiso o una delegación o cualquier forma de participación de un agente privado. Por ejemplo, telecomunicaciones son un ejemplo de servicios públicos que son prestados por entidades privadas. ¿Qué pasa? Siempre va a haber un nivel de regulación. Entonces, vamos, por ejemplo, en materia de regulación e intervención del Estado, últimamente se ha robustecido ese papel de control de la actividad de servicio público por medio de la tecnificación y las formas de vigilancia. Hoy tenemos, por ejemplo,
digamos, en materia de servicios de telecomunicaciones tenemos Indotel como órgano regulador, con unas funciones legales muy específicas que le permiten intervenir en la actividad y ejercer atribuciones incluso de carácter ejecutivo. El defensor del pueblo tiene competencias expresas en materia de telecomunicaciones. La respuesta es no, expresamente no. Sin embargo, el defensor del pueblo puede requerir directamente de cualquier, por ejemplo, telefónica, un funcionamiento, digamos, que responda a criterios de derecho de igualdad y no discriminación, artículo 39 de la Constitución, porque es un derecho fundamental. Y en el caso de reclamaciones concretas de ciudadanos contra esas telefónicas, aunque la respuesta natural e inmediata es el organismo regulador, como manda las leyes, si ese organismo regulador no responde a tiempo, no responde de forma adecuada, o se pasa más allá del tiempo establecido para la respuesta, el ciudadano puede ir al defensor del pueblo. No porque el defensor del pueblo va a sustituir el papel regulador, por ejemplo, de Indotel, que es el ejemplo que estoy tomando en este momento, sino porque el defensor del pueblo va a velar porque esa entidad pública ejerza sus funciones como manda la norma, en este caso, brindando al ciudadano una respuesta motivada, una respuesta oportuna sobre sus reclamaciones, aunque esa respuesta sea positiva o negativa, no importa, porque el defensor del pueblo no va a obligar a esa entidad pública a actuar de determinada forma si eso implica la invasión de competencias que le son propias. Pero, existen varias instituciones creadas de regulación de servicios públicos, pero vamos después de la pausa a seguir con este tema que es interesante porque a la gente le interesa saber cómo reclamar o no. Muchas veces se siente engañada porque nunca ganan un pleito. Si el defensor del pueblo, aún con esas instituciones reguladoras, puede intervenir a favor de los ciudadanos. Vamos a la pausa.